Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, pero también ha trabajado en la Federación de Rusia desde el 92 hasta el 97, cuando recién surgía este país luego de la desaparición de la Unión Soviética. Hoy hablaremos acerca de lo que es esta declaración de terroristas a los grupos organizados que trafican cocaína en Ecuador. La declaración se produce porque efectivamente la policía, el ejército tratan de combatir este que podríamos llamar catástrofe bélica. Es una catástrofe humanitaria que está viviendo Ecuador, que ha sido producida fundamentalmente porque la cocaína ha subido de precio, porque en Ecuador se ha producido una catástrofe económica, una catástrofe sanitaria y una catástrofe política. La catástrofe política es producida fundamentalmente porque el gobierno de Ecuador es un gobierno que ha perdido su credibilidad y su capacidad de actuar. No ha podido demostrar ninguna condición para poder gobernar. Es un gobierno realmente discapacitado. Ya tuvimos un discapacitado en el gobierno anterior y ahora tenemos otro semi-discapacitado, y realmente nos ha demostrado que las personas con dificultades físicas al frente del gobierno y con grandes problemas mentales, en el caso del gobierno anterior de Guillermo Lasso, de Lenín Moreno, teníamos un individuo que era un discapacitado físico que había desarrollado la mentira y el oportunismo, la traición como compensación a su discapacidad física, es decir, la capacidad de engañar y de traicionar. En cambio, la gran capacidad que desarrolló Guillermo Lasso a su discapacidad física, y a pesar de ser uno de los hombres más ricos del país, es que no tiene la capacidad de ejecutar, no sabe ejecutar las obras, no sabe hacer las cosas. Está mal tanto en las personas que le acompañan como en las decisiones que toman. No tiene un juicio y una coherencia. Es un individuo que se escuda en una fantasía mental, y esta fantasía mental es la que le ha dado su posición económica. Él cree que ser rico es estar más cerca de Dios y más lejos del pueblo. Y eso es la verdad. Ser rico es estar, entre comillas, más cerca de Dios y más lejos del pueblo en nuestros países. Hoy, esta idea de combatir a los carteles, a la mafia, a la delincuencia organizada, como se le denomina, mediante el ejército, que es la principal cosa, no es nueva. En realidad, desde hace años he defendido la tesis de que nosotros, los ecuatorianos, tenemos que hacer desaparecer al ejército ecuatoriano, porque el ejército ecuatoriano fue creado para enfrentar fundamentalmente al Perú, y firmamos un acuerdo de paz con el Perú, y al no tener ya enemigos que quieran invadirnos, porque no tenemos problemas con Colombia, no tenemos problemas sino con Perú, y al desaparecer esta situación, no se justifica que tengamos un ejército que tiene submarinos, que tiene aviones sofisticados muy caros, que tiene armamento muy
costoso, un entrenamiento muy costoso y que nos cuesta mantenerlo. Esos soldados debían haber pasado a ser policía, como lo es en Costa Rica, como lo fue en Alemania, como lo fue en Japón, y países que gracias a eliminar los ejércitos lograron desarrollo, porque el subdesarrollo está muy vinculado a grandes ejércitos. Cuanto más grande es el ejército en un país pobre, más pobre es ese país. En cambio, no pasa eso en los países desarrollados e industrializados, que cuanto más grande es el ejército, mejor le va. La razón por la que en los países desarrollados el ejército es un factor de desarrollo y en los países subdesarrollados el ejército es un factor de subdesarrollo se debe fundamentalmente a que en esos países desarrollados hay un excedente que es el que permite mantener los ejércitos. En cambio, en los países subdesarrollados el dinero no alcanza ni siquiera para proteger a los desnutridos, a los niños, no alcanza para proteger a la salud, para crear educación, es decir, para tener seres humanos más inteligentes de generación en generación, que es lo que aspiramos con la educación. Hoy esta idea de enfrentar al narcotráfico mediante el ejército, a través de declarar a los narcotraficantes organizados como terroristas, significa que se suprimen las leyes para las personas que estén bajo la sospecha de ser terroristas. No sabemos si el ejército puede llegar a considerar a usted o a mí terrorista, y en ese momento usted puede ir a la cárcel o pueden llegar a su casa, tumbar la puerta, arrestarlo, y la pregunta es si será juzgado o no, porque no sabemos si el ejército, porque el ejército no es una organización para detener delincuentes, sino es una organización para matar seres humanos que se consideran peligrosos. Su función fundamental en el ejército es matar. En cambio, la función fundamental de la policía es detener a los delincuentes. Ahora, estamos en una circunstancia en que no hay nada, la capacidad, el armamento, la movilidad, las comunicaciones de la policía no compiten con el armamento, las comunicaciones, los vehículos, la movilidad, los recursos económicos que tienen las bandas de narcotráfico. Y esto obliga necesariamente a que nosotros tengamos que incluir al ejército ecuatoriano en la lucha contra el narcotráfico. Pero el asunto no sería convertir al ejército en el actor que va a combatir y a matar, sino crear una guardia fronteriza, crear una guardia aérea, crear una guardia costera, que son policías del país que actuarían y eliminar lo que es el ejército. Ese sería el camino más ideal que hay: eliminar el ejército, eliminar la marina, eliminar la aviación y crear una policía aérea, una policía fronteriza, una policía costera y una policía civil, una policía también, una policía criminal. Y esto es cómo se organizaría el Estado, con la finalidad de que los recursos económicos no se desvíen, no se despilfarren, no se derrochen en aviones supersónicos, en submarinos, que los tenemos aquí solamente de decoración, no nos sirve para nada. Pero el gran problema es también cómo
a pesar, por ejemplo, de que en Estados Unidos los terroristas talibanes fueron declarados enemigos y fueron combatidos por el ejército norteamericano, o sea, los talibanes fueron declarados terroristas, y esto permitió al ejército norteamericano invadir Afganistán y de esa manera atacarlo, porque Estados Unidos se declara enemigo de los terroristas, no importa de cuál sea, basta con que ese país declare terrorista para que Estados Unidos vaya y diga: aquí entonces tengo derecho a intervenir. Y eso significa que, por ejemplo, en México quisieron que se le declare a los narcotraficantes terroristas para que el ejército norteamericano pueda intervenir en México. Y México le dijo: no, un momentito, somos país soberano, no vamos a permitir que ustedes vengan. Lo que se trata de hacer ahora de la declaración de terroristas a los narcotraficantes es que nosotros los ecuatorianos tenemos que ceder al ejército norteamericano la seguridad nacional, la seguridad del país y la lucha contra el narcotráfico, porque nosotros ya no podemos hacer nada, nuestro ejército no nos sirve. Entonces pedimos ayuda a Estados Unidos y Estados Unidos viene acá, y en este momento ya Estados Unidos tiene el control de 200.000 kilómetros cuadrados en Galápagos. Con la declaración de grupos terroristas a los narcotraficantes, el gobierno norteamericano tendría inmediatamente el control sobre el Ecuador continental. Nosotros le dejamos al ejército norteamericano la misión de luchar contra el narcotráfico, y nosotros solamente colaboramos con el ejército norteamericano. Y en ese momento en que Estados Unidos llega y se apropia del espacio geográfico de Galápagos y luego del espacio geográfico continental, nosotros ya no somos país soberano. Por cierto, no me disgusta la idea de ser un estado de los Estados Unidos, siempre y cuando los Estados Unidos les den a los ecuatorianos el libre tránsito entre Ecuador y Estados Unidos, la posibilidad a los ecuatorianos de votar en las elecciones para presidente de los Estados Unidos, y compartan con nosotros todo lo que es su industria, su conocimiento, su desarrollo. Ahí no hay discusión entre ser aliados de Rusia, un país que, como vemos, fracasó como aliado de Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, países bálticos, de Ucrania, y hoy día es un gran problema, y también como aliado de Cuba, como aliado de Venezuela, como aliado de Nicaragua. Realmente ser aliado de Rusia ha sido privar a esos países de derechos, privar a ese país de libertades, privar a esos países de libre tránsito, etcétera, etcétera. En cambio, ser aliado de los Estados Unidos ha sido lo que hemos visto con Japón, con Corea, con Europa Occidental, un gran desarrollo en todos los aspectos, y sin embargo el gran problema está en que ser aliado de los Estados Unidos en condiciones de patio trasero como somos ahora es denigrante, es humillante, porque nos ponen gobiernos estúpidos como el que tenemos en este momento. Muchas gracias.